Al proyecto de ley respecto a las penas en el artículo 12 del proyecto de ley, en la cual existe un incremento desproporcionado a la pequeña minería, y eso trae consigo un efecto nocivo Gracias, a las señora familias presidenta. que viven de Buenas esta noches, actividad. A compañeros continuación legisladores. escuchamos la Esta intervención del intervención asambleísta la Vicente hago en Tayano. representación de la bancada de la CES y Aliados. Y quiero partir con un comentario inicial. Para esta bancada, la mano dura en contra de la delincuencia ha sido una práctica permanente. Por ello, hemos sido gestores de prácticamente las últimas reformas que se han dado al Código Orgánico Integral Penal, que precisamente siempre han buscado eso, proteger los bienes y la vida de los ciudadanos sobre el delincuente. Que es importante un poco contextualizar el por qué hoy nos encontramos debatiendo reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. Y nos encontramos debatiendo esto, lamentablemente para el país, por la crisis de inseguridad que se ha desbordado y que hoy nos tiene a muchos alarmados, a otros preocupados, a otros perdiendo sus empleos a causa del cierre de negocios, de emprendimientos y cualquier actividad comercial que lamentablemente ha sido golpeada por el vacunador, por el extorsionador y por el crimen organizado. Y en este contexto debemos comprender algo fundamental, que esa consulta popular recibió un respaldo contundente precisamente porque el ciudadano de a pie vio en estas preguntas una forma de aportar y de encontrar una salida a esta crisis de inseguridad. Estamos claros que la sola reforma penal no va a resolver el problema de inseguridad, pero que es un insumo necesario y esta asamblea debe tratarlo con responsabilidad y debe estar a la altura de lo que el país espera. Y a partir de aquello, necesariamente tiene que ser un debate esencialmente jurídico. Esencialmente jurídico porque la técnica tiene que ser aplicada al momento de reformar estos tipos penales y de incrementar las penas. Porque la técnica, porque los pronunciamientos de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de la extinción de dominio, necesariamente tienen que ser observados y aplicados, como ya pasó en el caso de la extinción de dominio con la reforma que se publicó en el mes de febrero de este mismo año. Y básicamente, ¿sobre qué tenemos que tratar? Es claro que no hay otro camino que cumplir con el mandato ciudadano y con incrementar las penas. ¿Y con incrementar las penas en qué? La pregunta 2 claramente establece los delitos sobre los cuales se propone, en el texto enviado por el presidente de la República, aumentar penas. Estamos hablando del terrorismo y su financiación, de la producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de delincuencia organizada, de asesinato, de sicariato, de trata de personas, de secuestro extorsivo, de tráfico de armas, de lavado de activos, de actividad ilícita de recursos mineros. Es decir, en todos esos tipos penales, la propuesta de incrementar penas es la que tenemos que debatir bajo un concepto. Primero, que esta no es una discusión ajena para la Asamblea Nacional ni para este pleno, porque debemos recordar que durante el mes de enero y durante el mes de febrero discutimos extensamente precisamente esto, el aumento de penas y de hecho la retipificación y la mejora en la tipicidad de todos estos delitos. ¿Y por qué? Aplicados a la realidad que estamos viviendo. El segundo concepto que debe ser parte del análisis está precisamente vinculado con el hecho de que quienes resulten sentenciados por los delitos a los que me voy a referir cumplan la totalidad de su condena en el centro de rehabilitación. Es decir, que vamos a revisar las condiciones que hoy el COIP establece en cuanto al régimen abierto o semiabierto. Es decir, que cuando se cumpla determinados porcentajes de la pena, en estos delitos exclusivamente no se puedan acoger a ningún beneficio que les permita recuperar su libertad y no cumplir la totalidad de dicha sanción en la cárcel. Y nos estamos refiriendo no precisamente a los mismos delitos en los que se agrava pena, estamos refiriendo a un catálogo de delitos mucho más amplios, como lo son el financiamiento al terrorismo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, el secuestro extorsivo,
la producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, su utilización, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. Y aquí es importante entender por qué en este caso el proponente, el Ejecutivo, ha incluido estos delitos. Y es clara que la respuesta está dada por el tema de coyuntura, por la situación descontrolada en materia de inseguridad que estamos viviendo. Y por eso es importante tener presente, precisamente en estos temas, la aplicación de conceptos que no pueden ser ajenos a una reforma penal. No cabe duda de que las penas deben de ser incrementadas, pero tampoco cabe duda, compañeros legisladores, que necesariamente desde la técnica hay que aplicar el concepto de la dosimetría penal. ¿Qué quiere decir esto? No solo una justa sanción, sino una real proporción entre el delito y obviamente el perjuicio y la alarma que esto está causando como una medida de detente al cometimiento del mismo, y necesariamente esa proporcionalidad tiene que ser totalmente observada en esta reforma. Y no lo digo yo, la comisión acertadamente realizó varias comparecencias de autoridades, y si hay una voz autorizada en materia penal en este país, sin duda alguna es la señora Fiscal General del Estado, de quien hago también mío sus argumentos en este sentido, en cuanto a la necesidad de observar la proporcionalidad, pero no para ser blandos, sino efectivamente para que esta reforma cumpla su cometido, que sea una reforma real, que sea una reforma práctica y que sea una reforma totalmente aplicable. Y de allí lo importante, más allá de querer llegar puntualmente en cada uno de estos tipos penales, mis argumentos y mis aportes por escrito a la comisión, que este concepto hoy en este debate quede absolutamente claro. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que aquí se está proponiendo, obviamente, tipificar, y esto sí es adecuado, como un delito el porte de armas, municiones o componentes que sean usos privativos de las Fuerzas Armadas. Y ahí es cuando es importante revisar la redacción del tipo penal. No solo sancionarlo, sino que sea un agravante del delito el hecho de que miembros de la fuerza pública, de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional sean partícipes en la cadena de la comisión del delito. Definitivamente necesario en la redacción observar este particular. Y finalmente, en cuanto a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, en relación con que las armas, sus partes, sus piezas, explosivos o municiones que fueran instrumentos o objeto de un delito puedan destinarse a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, sin duda alguna hay que hacerlo, pero es importante observar la concordancia de esta reforma con las normas procesales, porque cuidado, no solo que estamos de acuerdo con que puedan ser utilizadas, pero tenemos que cuidar que efectivamente estas armas, estas municiones, estos explosivos cumplan con una elemental cadena de custodia, que sean debidamente periciados e instrumentada esa prueba en la legislación para que el caso luego no se caiga y que malos funcionarios judiciales, que lamentablemente sí existen, no son todos, pero sí existen, vean la puerta abierta para beneficiar a los delincuentes. Y es que estamos claros que no podemos quedarnos en una sola reforma penal sin observar un procedimiento adecuado y cerrando la puerta a eso, a la aplicación de la ley con dureza, sí, pero no dejando la puerta abierta con vacíos procedimentales que luego puedan ser utilizados por los delincuentes que sabemos lo saben utilizar inclusive de mejor manera que las víctimas de los delitos. Y finalmente, el segundo capítulo, la segunda parte de esta reforma está vinculada con la reforma a la ley de extinción de dominio. Y aquí debemos ser absolutamente claros. Aquí no cabe otro camino que trabajar en función de lo que la Asamblea Nacional aprobó y que está en vigencia desde el mes de febrero de este año, y que es precisamente el hecho de que el procedimiento sea más rápido, porque eso es lo que el ciudadano dispuso en la consulta al votar sí. Y esta ley en vigencia garantiza un procedimiento expedito, y es necesario entender algo. Nosotros debemos de entender que la seguridad jurídica es fundamental y no la podamos atropellar.
de que el populismo penal y la calentura de las circunstancias no puede atropellar derechos y que tenemos que observar en este sentido de la extinción de dominio, hablando de la seguridad jurídica, lo que la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado en sus pronunciamientos sobre la sentencia previa y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no es que solo hay que leerlo, hay que aplicarlo porque así lo manda la Constitución. Y en este sentido, es lógico que para golpear la estructura criminal hay que golpear con dureza el bolsillo, sin duda alguna. Y para ello cabe, hablando de la extinción de dominio, claramente mantener en la regla general el principio de sentencia previa, pero, ojo con esto, pero claramente delimitar las excepciones que tienen que estar exclusivamente vinculados con esos tipos penales que van a golpear el bolsillo de las estructuras criminales. Es precisamente allí cuando la técnica penal tiene que entrar a jugar y cuando el análisis sesudo, responsable para hacer una ley que luego no sea inconstitucional, pueda servir y se pueda cumplir a cabalidad el mandato ciudadano. Ergo, en materia de extinción de dominio, hay que mantener el concepto con las excepciones en estos tipos penales de financiamiento, de terrorismo, de tráfico de drogas, de lavado de activos y tal vez algún otro delito que sea ampliamente justificado y debidamente debatido. Así es que esta reforma, que tiene que ser sucinta y concreta, puede procesarse. Creo que la comisión ha hecho un gran trabajo en este sentido porque ha cumplido con el espíritu. Nos han trasladado los textos íntegros. Hoy tenemos la oportunidad de mejorarlos, de debatirlos. Se está cumpliendo con lo que el dictamen de la Corte Constitucional, señalado como el 124 CP-24, estableció en cuanto a que en la forma estamos cumpliendo con los dos debates porque esto es un procedimiento sui generis. No ha pasado antes, no hay norma para este tipo de situaciones porque no es un trámite ordinario de reforma ni tampoco es un económico urgente, pero el Pleno estableció 60 días y creo que la Comisión está cumpliendo. Así es que con estas consideraciones, compañeros legisladores y señora presidenta, es necesario que el debate continúe, pero con altura. No nos podemos quedar en los simples conceptos de justificar el por qué una reforma. Es que tenemos que hacer una reforma que efectivamente sea aplicable. Ese es el desafío de esta reforma y entender como Asamblea Nacional que no es suficiente y que esa tarea pendiente de reformar el COIP tiene que terminar porque, por ejemplo, hay que sancionar la pertenencia a los grupos delictivos si verdaderamente queremos hacer algo. Tenemos que enfrentar la responsabilidad de la discusión de que cuando un mayor de 14 años participa en una infracción, tiene que existir un precedente que es necesario trate también de cubrir a los jóvenes y a la sociedad de que sigan siendo reclutados por el crimen organizado. Y ojo, debemos de entender que el procedimiento es fundamental y está vinculado con todas estas reformas y cuidado fundamentalmente en los temas de armas que se están proponiendo. Dejamos algunos vacíos que luego van a agravar el problema. Gracias, señora presidenta. El asambleísta Vicente Tayano dijo que la propuesta de incrementar penas